Muy buenas chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar ahí. Ahora mismo somos muy poquitos, a ver si durante el transcurso de los minutos va apareciendo más gente. Confirmadme de nuevo por favor si se escucha bien. Voy a cambiarme esto por aquí. ¿La voz sí? Genial, pues ya está, no hace falta más. Perfecto. Pues nada, esta mañana lancé un tweet, ¿no? Pues un poco para interactuar con todos vosotros, a ver si proponíais algún tipo de activo que pudiéramos analizar, ¿no? Y como siempre me gusta, pues a la vez que analizamos, pues vamos metiendo cuñas de conceptos formativos, ¿no? Que yo creo que es como realmente se aprende, ¿no? O la mejor manera que yo entiendo de aprender, que es ver conceptos y ver las acciones en tiempo real sobre activos, sobre ese preciso momento y mejor aún, incluso plantear escenarios, ¿no? En tiempo real, como digo. Antes de empezar pues, a analizar, ¿no? Y a ver los activos que me recomendáis, hace un par de días recibí un email de un compañero, ¿no? Preguntándome, pues un poco, se le notaba principiante y pidiéndome consejos sobre cómo podría hacer, ¿no? Para empezar en todo este mundillo, ¿no? Del trading, aprender a invertir y demás. Yo la respuesta la colgué en el Twitter, creo recordar, y en YouTube puede que también. Y es uno de los valores que yo intento transmitir, ¿no? Que es la honestidad, la tranquilidad, la responsabilidad, ¿vale? Sobre todo responsabilidad. Y lo que yo siempre recomiendo es sentido común, ¿vale? A la hora de empezar un proyecto de este calibre, este o el que sea, sentido común, ¿no? O sea, vamos a alejarnos de todos esos mensajes de vendehumos o de gente que tiene pocos escrúpulos, ¿vale? Que juega un poco con las emociones de la gente, que se aprovecha incluso de la desesperación de la gente. Alejaos de todo ese tipo de mensajes de conseguir dinero fácil, de que esto es fácil, de obtener grandes rentabilidades. Yo creo que un enfoque serio, profesional, honesto, alguien que ya tiene cierto background, cierta experiencia en esto, te va a decir que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Que es algo muy difícil, que lo más normal es perder, que la mayoría de la gente pierde, que muy poca gente se mantiene en el tiempo, ¿vale? Tienes que tener una gran determinación y muchas ganas, ¿no? Pues de querer triunfar en esto, de que te vaya bien, de seguir mejorando, de adquirir ciertas capacidades, ¿no? Ciertas habilidades. Y eso al final pues requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿vale? Y no todo el mundo pues está capacitado para ello, lo digo porque vamos a mantener unas expectativas bajas, ¿vale? Para en caso de que lamentablemente no alcanzamos nuestros objetivos, pues bueno, tampoco lo veamos como un total fracaso, porque como digo, yo creo que es lo normal, ¿vale? Lo normal es perder y no obtener ni siquiera pequeñas rentabilidades. Ya no hablo de la ansiada consistencia o de hacer rentabilidades, rendimientos extraordinarios, ¿vale? Son muy complicados, así que vamos a mantener la cabeza fría, los pies en la tierra. Y a todo el que os pregunte, pues decirle lo mismo, que es que a mí me preguntan compañeros míos, amigos míos, yo le digo, no te metas, no te metas porque es algo muy complicado, es algo muy difícil, la mayoría de la gente pierde y para conseguir algo, para empezar a ver la luz, van a pasar 3 4 5 años si haces las cosas bien, si mantienes una gestión del riesgo adecuada y te va a compensar, pues eso es lo que tiene que evaluar cada uno, ¿vale? Así que nada, el libro Wake Up 2.0 ha salido recientemente. Ya ha habido gente que lo ha comprado, ya gente que me ha dado su feedback. Está gustando bastante, cosa que me alegro, ¿vale? Yo sinceramente creo que es incluso mejor que el primero, ¿vale? Es más técnico, es más completo, es más... incorpora conceptos más complejos y bajo mi punto de vista tiene un trabajo detrás mucho más profundo. Si bien es cierto que al ser más complejo, pues habrá gente que no pueda sacarle, que no sepa sacarle todo el jugo que hay detrás de él, ¿vale? Así que si no lo habéis leído espero que lo leáis, porque si os gustó el primer libro,
Este os va a gustar muchísimo, es la prolongación, dijéramos, del libro. Voy a cogerlo, el primero. Lo tengo por aquí, si os lo presento. Para que no lo haya visto, ahí lo tenéis. Está muy chulo. Más allá de los... como digo, del contenido, la maquetación está muy chula. Se han currado mucho todos los gráficos. Espero que lo podáis ver. En fin, os lo recomiendo. De verdad os va a dar un salto de calidad en vuestro trading. Estoy seguro, ¿vale? Si queréis, pues bueno, comentar algo del libro, comentar algún concepto, lo que queráis, me preguntáis, que para eso estamos aquí. Para resolver dudas, para echar un rato, para analizar algún activo, lo que queráis. No sabía que tenías Twitch, amiguito, ni yo tampoco, es el primer día que empiezo. A mí el primer libro me encantó, lo compraste sin conocerte y luego gracias a Capelo supe quién eras. Pues genial, de aquí le mando un saludo a Capelo, que es de la poca gente que conozco de este mundillo que trata de mandar un mensaje con cierta responsabilidad, ¿vale? A su manera. Así que nada, un saludo. Pues lo que queráis, qué pares veremos hoy, lo que me digáis. Cuanto antes me digáis, antes me quito yo, que soy muy feo. Pongo esto y a funcionar. Así que decidme cosas. Si queréis ver algún par, si queréis profundizar en algún concepto, comentar algo off topic, comentar algo de, yo qué sé, salseo, lo que queráis. NIO, EU, bueno, decirme los tickers, ¿vale? Entiendo que no son tickers y los vamos viendo. Vale, gráfico mensual. Si queréis, para que haya un poco de interacción también, es interesante porque uno de los apartados más difíciles a la hora de sacar ideas es qué fuentes recurrimos para obtenerlas, ¿vale? Al final, el que más y el que menos, pues tiene ya su manera de, pues bien te vas a cualquier watchlist y empiezas a meter filtros o lo que sea, ¿no? Pues es interesante que entre todos, un poco para mejorarnos unos a otros, digáis, pues mira, yo me meto en la cartera de tal gestor, que como es todo información pública se puede obtener, y ahí a partir de ahí empiezo a analizar. O mira, yo me meto en no sé qué página y le meto el filtro de tal capitalización con el filtro de no sé qué, de no sé cuántos, y a partir de ahí empiezo a mirar. Es muy interesante. Yo lo que sí recomiendo siempre es que más allá de el análisis contable que podamos hacer, que debéis saber que obviamente estamos muy limitados, ¿vale? Desde el punto de vista retail, más importante, yo creo, más interesante que eso, sobre todo para coger el timing perfecto o un timing más perfecto, es el análisis de estructuras, ¿no? Que es lo que nosotros promulgamos. Análisis contable, pues bueno, si tienes muchísimos recursos, muchísima gente detrás que te pueda ayudar en eso, pues posiblemente puedas hacer análisis con valoraciones muy precisas. Pero tú desde tu casa, como siempre decimos, con un ordenador y con 4 ratios, pues obviamente no vas a sacar una valoración igual que puede hacer Parames con su equipo detrás o con Guzmán o con el otro, ¿vale? Entonces, con respecto a eso, pues también hay un poco pues bueno, de que a lo mejor no es la mejor manera, o entiendo yo que no es la mejor manera tampoco de enfocarlo. Por eso siempre, cualquier cosa, pues supeditada a estructuras, porque es la representación definitiva de esa interacción entre compradores y vendedores, ¿no? La huella final, al final, ese sentimiento, ese control, lo podemos ver sobre el gráfico. Entonces, mmm, puedes hacer un análisis contable muy bueno y luego te vas a analizar el gráfico. ¿Qué me dice? ¿Vale? Para que te dé esa confirmación definitiva o no. Vale, pues nada. NIO. Lo que estaba comentando. Fase alcista, ¿vale? Aquí tenemos los eventos de parada que delimitan todo el rango. Aquí tenemos un esquema menor distributivo que ha tenido esta causa, ¿vale? Esto es una causa. Ha tenido este efecto, este movimiento tendencial.
efecto, ¿vale? Que estaba comentando antes, veis que se ha generado aquí un nodo de volumen, ¿vale? Según nos informa la herramienta Volume Profile, pues yo, bajo mi punto de vista, hasta que el precio no recuperase esta zona, ¿vale? No valoraría ninguna oportunidad en compra. Y en ese caso, ¿dónde la buscaría? Algún tipo de test a esta zona, ¿vale? Aquí yo estaría dispuesto a plantear un escenario en compra, pero después de haber visto este movimiento alcista, ¿vale? Buscando, pues quizá ir a por esos máximos que tenemos ahí en 65, ¿vale? Fuera. Venga, Rubén, una consulta. Actualmente desde trading tomando como base estructuras desarrolladas intradía. Yo opero más reversas, pero estoy ahora mismo interesado en procesos de iniciativa y me gustaría saber si una consolidación en el día puede tener un comportamiento similar a una consolidación de un time frame menor. Supongo que te refieres a cómo tiene o cómo operamos nosotros en base a la temporalidad de que el operador decida trabajar, ¿no? Bajo mi punto de vista, es una de las potencias que tiene este enfoque, ¿no? Que aúna el desarrollo de estructuras, ¿vale? Con Volume Profile, es la universalidad que tiene y es que se puede operar cualquier activo siempre y cuando tenga suficiente liquidez, ¿vale? En cualquier marco temporal. ¿Vale? Los principios al final son los mismos. Entonces luego ya cada uno decidirá si quiere operar en intradía, por disponibilidad de tiempo, por como quiera hacerlo, ¿vale? Si quiere operar en activos de más medio o largo plazo, eso ya cada uno lo que decida, ¿vale? Pero a tu respuesta, o sea, a tu pregunta, la respuesta es que sí, se puede hacer, se puede operar con los mismos principios, ¿vale? Independientemente del marco temporal. A ver, arriba me habéis puesto EU, que entiendo que es otro ticker. Euro rublos. Vamos a ver. Gráfico semanal. Vale. Gráfico semanal. Para ver un poco la perspectiva de más largo plazo. En el gráfico diario. Ya lo que vemos. Un poco lo que comentaba antes, ¿vale? Para que veáis la diferencia de esta y de la otra. Aquí vemos este perfil de volumen que está muy balanceado, que está muy equilibrado, ¿vale? Como el precio, ahora mismo, por ejemplo, la que acabamos de ver estaría en esta posición o en esta posición, ¿vale? La zona máxima de volumen la tenemos identificada por este BIPOC, pues el precio ya ha conseguido posicionarse por arriba, ¿vale? Y está haciendo un tipo de test, algún tipo de test a esta zona de alto volumen, ¿vale? Pues según nuestro enfoque, según nuestra metodología, si tiramos hacia la izquierda de todo el volumen operado, vemos que el mayor equilibrio está en esta zona, ha tenido ciertos desequilibrios tanto por arriba como por abajo, y si bien es cierto que el precio ha venido está ahora mismo, se encuentra en esta zona de equilibrio total, ¿vale? Tanto compradores como vendedores se encuentran cómodos operando. ¿Cuál es el último? Yo siempre digo, lo más importante a la hora de analizar el precio es qué es, qué es lo que ha hecho el precio en última instancia, porque eso es lo más importante, es lo más relevante, ¿vale? Es lo que nos va a sesgar direccionalmente. Entonces, si nos encontramos en este punto, ¿vale? A ver si puedo borrar todo. Si nos encontramos en ese punto actual, lo más relevante que ha hecho el precio es, en primer lugar, este movimiento de fortaleza, ¿vale? Y lo segundo más relevante es lo segundo más importante, y es esta sacudida, ¿vale? Esta sacudida a esta zona de ese intento de desequilibrio que ha sido rechazado, ¿vale? Este rechazo es lo segundo más importante y lo primero, esta muestra de fortaleza. Entonces, bajo el mapa de ruta que nos ofrece la metodología, es una zona ideal para buscar algún tipo de compra. Que lo puedes hacer. Que lo puedes hacer en, que lo puedes hacer o bien dentro de este marco temporal, aunque sea diario, ¿vale? Incluso aquí ya tendríamos la configuración para comprar. Algún operador que quiera operar en este marco temporal, en gráfico diario, podría comprar ahí, ¿vale? Desde ahí, porque pues por acción del precio tenemos una muestra de fortaleza muy buena en el más corto plazo, que es esta vela de demanda, ¿vale? Esta vela de donde se nos hace evidente
la aparición de los compradores. Podríamos querer comprar ahí, ¿vale? Con un stop, en este caso yo lo pondría por debajo, ¿vale? Estaríamos protegiéndonos por la zona de alto volumen, ¿vale? Para mí lo relevante en este caso de este activo en particular es que viene de sacudir por abajo, ¿vale? Que nos ha dejado un rechazo a cotizar en estos niveles del precio, que ha tenido la capacidad de posicionarse por encima del nodo de máximo volumen, que es el BIPOC, ¿vale? Y que ha hecho un test, y que tras hacer el test, desarrollo de una muestra de fortaleza. Para mí es una clara oportunidad de compra. ¿Qué más? Por arriba habíamos visto GA. No quiero que se me pase ninguno. GA. Vamos a ver el semanal. Bueno, con esa caída no parece muy interesante así a priori. Yo siempre digo lo mismo, o sea, meternos a comprar o a valorar compras en esto, así pinta, en una cosa que va así, no sé hasta qué punto tiene lógica. ¿No será mejor valorar compras en algo que va así? ¿Vale? Y buscar algún esquema en esta zona, como algunas de las que hemos visto anteriormente. ¿No? No sé, porque no, dicen, muchas veces el razonamiento detrás de querer comprar esto, no sé si tiene un buen análisis fundamental detrás, pero es que no, es que ha caído mucho. Pero, ¿y quién no te dice que puede seguir cayendo? ¿Vale? Tiene esos mínimos relativamente cerca, ¿quién no te dice que puede seguir haciendo eso? ¿Vale? Nosotros la ventaja con la que trabajamos siempre es con todo lo que tiene que ver con o lo que nos enseña la ley de, en este caso, de causa y efecto. Y es que para que se desarrolle un efecto, que podría ser ese movimiento tendencial alcista, previamente se debe haber desarrollado una causa. No siempre va a ser así. En ocasiones va a haber giros en V, como este, ¿vale? O como este. Pero internamente, dentro de esos giros en V, hay cierto proceso distributivo, ¿vale? Que es donde ponemos foco nosotros como operadores que estudian el mercado bajo la metodología Wyckoff. Entonces, a lo que voy es que si tú quieres comprar este activo en particular, yo voy a esperar a que desarrolle algo de esto, ¿vale? Que el precio me haga algo, ¿vale? Que me sustente mi hipótesis, mi idea de que puede ser una buena opción para comprar. Pero sin ver esta causa, sin ver la potencial causa, yo es que directamente no valoraría nada más, ¿vale? Baba. Baba. Pues a simple vista tiene mucha mejor pinta que la anterior, ¿no? Un poco para que veáis la diferencia de... Yo aquí que veo. Pues al final lo que estoy viendo es que el precio sube. Vale, pues aquí es donde idealmente quiero poner el foco. En algo de este estilo. Luego, analizando más en profundidad bajo nuestra metodología, ¿qué podemos ver? Pues mirad, el perfil de volumen, ¿vale? Tenemos una zona de equilibrio donde compradores y vendedores han estado negociando. Entendemos que ya que el precio ha hecho esto, los compradores han sido los que finalmente se han quedado con mayor parte del stock o están en control del mercado, ¿no? Equilibrio y desequilibrio. Pues es una zona buena, como veis, tras el desequilibrio ha hecho una especie de test a la zona alta del valor, ¿vale? Muy interesante para comprar. Luego, en el más corto plazo, sí es cierto que no tiene alguna estructura pues visualmente reconocible por nosotros, ¿vale? Pero si, como veis, además Baba creo que casi tiene muy buenos datos fundamentales y además veis una estructura como esta, pues tampoco muchas veces hace falta, es lo que digo, que en mis libros y no está escrito, pero también es interesante tenerlo en cuenta, lo que yo llamo muchas veces o denomino muchas veces entrar por estructura, ¿no? Y es que,
joder, pues tampoco hace falta que veas ahí la entrada precisa, porque muchas veces si operas un marco temporal largo o corto, me da igual, no va a estar presente. Si tú ves que hay cierto equilibrio, desequilibrio, algún test, ¿vale? Que está en una zona operativa interesante, que está en una zona interesante, ¿vale? Haciendo el test de la ruptura. Y que fundamentalmente o por otros análisis tú consideras que está interesante, que está barata, ¿vale? Pues puedes comprar un primer paquete, ¿vale? Y si desarrolla nueva estructura o sigue desarrollando la misma estructura y consideras que sigue siendo interesante para comprar, pues a lo mejor compras un segundo paquete, pero sin tener ese timing perfecto, ¿vale? Es a lo que voy, que habrá veces en que sí lo veamos y veces como esta, por ejemplo, que dices, joder, pues tanto fundamental como estructuralmente está interesante, pues tampoco voy a estar ahí al milímetro de cuando entro o incluso en la colocación del stop loss. ¿Por qué? Pues porque mi idea es mantenerlo esto en vistas a que va a subir mucho más, ¿vale? Luego habría que aplicar la misma gestión a la hora de deshacer posiciones en caso de que la hipótesis no salga bien, ¿vale? Si tú compras y el precio empieza a caer, ¿vale? Un movimiento tal que así, que reentre, ¿vale? Que reingrese a la antigua zona de valor, pues a mí ya me pondría muy en alerta, ¿vale? Para seguir favoreciendo, para seguir validando esa hipótesis de que están en contra los compradores. Entonces, no sé en qué punto, pero si reingresa, ya tendrías que cerrar al menos parte de la posición que tengas, ¿vale? Alguno de los paquetes tendrías que cerrarlo. Es un poco que no hay que, no hay que encasillarse con un tipo de operativa milimétricamente y con eso a la hora de analizar de forma discrecional como lo hacemos nosotros, ¿no? Se puede hacer de mil maneras. ¿Qué más? SFM. Vamos a quitar esto. Ahora bajaré el chat. SFM. Esto se está grabando, no sé. Pues igual que la otra, o sea, pero de verdad gastáis tiempo en mirar, no sé, con la cantidad de acciones interesantes. Es que esto, pues a mí me podría resultar interesante echar un ojo, pero cuando ya está rompiéndolo todo, ¿no? Cuando está rompiendo todo, cuando está aquí, yo ya empiezo a valorar posibles niveles de compra, donde yo voy a estar esperando. Pero en ese punto, si es que igual que aquí ha sacudido y ha bajado, aquí ha sacudido y ha subido, aquí ha sacudido y ha bajado, ha sacudido y ha bajado, ha sacudido y ha subido, ¿puede hacer lo mismo? Puede sacudir y bajar. Y se puede tirar así toda la vida, ¿vale? Entonces, comprar aquí, en la parte alta de esa estructura, pues, yo al menos no lo concibo. No tiene ningún tipo de sentido. Ya te digo, podría valorarla en caso de que estuviera en esta posición de ruptura, ¿vale? Ahí todavía, para ver algún tipo de test y a partir de ahí irnos. Pero conforme está ahora mismo, no es nada interesante, bajo mi punto de vista. ¿Qué más? Eurodólar. Eurodólar. Del más largo plazo, aquí denotó fortaleza, ¿vale? A no alcanzar esta zona de mínimos previos. A partir de ahí se posicionó por encima de este gran nodo de volumen, fortaleza, ¿vale? Fortaleza. Y ha reaccionado en la distribución anterior, ¿vale? En la distribución de más arriba a la izquierda, que es esta, ha reaccionado, ¿vale? Yo tenía marcada con una zona ahí más roja, donde estaría, dijéramos, estaría ese control bajista de más largo plazo, ¿vale? Que para mí ya es demasiado largo plazo, pero bueno, en la zona donde se podía prever que aparecieran vendedores de manera más agresiva, en esta zona, como digo, ¿vale? Que corresponde
con esa antigua distribución. En el más corto plazo, bueno, vamos a quitarla. No sé si esto se lo puedo aumentar más. Vale. A ver. Ahí. En el más corto plazo, esta estructura fue criminal. Yo estuve haciendo un seguimiento bastante continuo. Fue criminal. O sea, lamentable de operar. Vale, muy complicado. Más que nada por toda la volatilidad que tenía. ¿Eh? Por todos esos amplios movimientos. Muy difícil. Pues, pero bueno, sigue siendo un ejemplo de estructura, pues nada clásica o nada de libro, ¿vale? Aquí tendremos ese último evento que ya desequilibraría, ¿vale? Todo al alza, pero por ejemplo no tuvimos un movimiento de ruptura y test adecuado o ideal, ¿vale? Donde podríamos estar esperando a que llegara el precio para favorecer esa segunda pata alcista a la continuación del desarrollo de toda la estructura. No lo tuvimos. Se pudo haber valorado esa posibilidad en este punto. Esto. ¿Vale? En este punto de por aquí. Incluso se podría haber, como digo, haber entrado. Hubiéramos tenido un stop loss. ¿Vale? Con esa configuración de velas podría haber entrado. Pero últimas zonas de control bajista y para abajo. Ahora mismo en el más corto plazo, pues cierta debilidad. Cierta debilidad porque ya hemos generado por arriba una causa, ¿vale? Toda esta zona de volumen se corresponde entendemos que se corresponde con control bajista, ¿vale? Y de momento sucesión de mínimos decrecientes, máximos mínimos decrecientes. Entonces, desde ese punto de vista, control bajista. ¿Qué esperaría yo para favorecer algún escenario en largos, en compra? Mínimo recuperar esa zona, ¿vale? Este mínimo de ahí, esta zona de volumen, y que empezáramos a tratarlo, o que nos diera la posibilidad de tratarlo como acumulativo, ¿vale? Pero hasta no verlo en esta zona, con todo este volumen ya por debajo, no es una muestra, no tendríamos una muestra de fortaleza por parte de los compradores, que es ahora mismo, en el más corto plazo, ¿vale? Analizando este gráfico diario, quien está en debilidad. Haremos el control, por lo que estamos viendo, los tienen los vendedores. Entonces, a los compradores, antes de favorecer un escenario alcista, tenemos que exigirles que den un paso al frente, ¿vale? Que denoten esa fortaleza si realmente están interesados en empujar el precio hacia arriba. Y ese movimiento, esa hipótesis pasaría por el desarrollo de este movimiento. Este movimiento alcista, ¿vale? Mientras no desarrolle ese movimiento, en el más corto plazo sigue teniendo debilidad, ¿vale? Igual que aquí ha hecho impulso retroceso, pues podríamos ver un impulso retroceso para visitar niveles más bajos. Lo importante a la hora de analizar es pues plantearte en primer lugar quién tiene ese control, ¿vale? Dónde están las últimas zonas de alta negociación, ¿vale? Aquí por debajo ya nos iríamos aquí. Y plantear hipótesis de escenarios, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el precio para que yo quiera comprar? ¿Qué tiene que hacer el precio para que yo quiera vender? ¿Vale? ¿Quién tiene el control? ¿Qué tiene que hacer el precio para comprar o vender? ¿Y dónde voy a estar yo esperando para plantear ese gatillo de entrada? ¿Vale? Ahora mismo, pues bajo este análisis rápido, que determino que el control lo tiene en gran parte el lado vendedor, ¿vale? Los bajistas, pues ya identifico mi primera zona, ¿vale? Donde podría estar esperando el desarrollo de un gatillo de entrada en corto, ¿vale? Es el escenario más probable, ¿por qué? Porque solo requiere un movimiento, ¿vale? Solo requiere un movimiento para llegar a esa zona, a esta zona. El escenario alternativo alcista, más difícil bajo mi punto de vista de desarrollarse, tal y como está ahora mismo el precio, evidenciando esa interacción entre compradores y vendedores, es que desarrolle este movimiento alcista, ¿vale? Si en este punto vemos que el precio ha desarrollado tal movimiento, ahí sí vamos a empezar a valorar la posibilidad de comprar, ¿vale? Ya vamos a estar pensando en qué zonas operativas encontramos por aquí para buscar el gatillo de entrada, ¿vale? Largos. Búsqueda de
este nodo de volumen. Pero como digo, en el más corto plazo el control parecen tener los vendedores. El libra australiano. A ver, ¿cómo quedó esto ahora? Bueno, esto para empezar tenemos que saber que no se trata de un activo que cotice en un mercado centralizado, ¿vale? Entonces, si bien es cierto que podemos tomar como válidos los datos de volumen que nos ofrezcan, ¿vale? Como representativos del total, tenemos que saber, ¿vale? Tenemos que lanzar una hipótesis desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que los datos no son válidos, ¿vale? O sea, no estamos analizando un activo que cotiza en un mercado centralizado, ¿vale? Como pueden ser los futuros o las bolsas. Entonces, los datos del volumen no siempre tienen por qué ser totalmente certeros, ¿vale? El libro australiano, lo que vemos, analizando sobre todo este perfil de volumen, ¿vale? Algún profile tenemos la zona alta de valor, la zona baja de valor, pues lo último y más llamativo es que el precio está en equilibrio, desequilibrio que ha sido rechazado, desequilibrio rechazado, desequilibrio rechazado y ha reingresado, ¿vale? A toda esta zona de equilibrio. Lo que vemos es que ha reingresado con cierta fortaleza, ha alcanzado la parte media de toda esta estructura y ha hecho un test a esta zona baja del perfil de volumen, ¿vale? Voy a borrarlo todo. No sé si se observa bien aquí. Bueno, si no, el gráfico semanal lo podré ampliar un poco más. Vale. No se ve muy bien, pero bueno. Ahí, vale. Vale, vemos aquí el perfil y vemos este test, cómo ha ido a parar a esta zona, el value area low, ¿vale? De todo el perfil. Zona alta de valor la encontramos por ahí, ¿vale? Vemos como el precio ha encontrado cierto equilibrio en todos estos niveles del precio. Y lo más relevante, pues bueno, esta última sacudida, ¿vale? Potencial sacudida, potencial sprint, que ha reingresado el precio a la zona de valor, ¿vale? Que ha conseguido desarrollar sendos test y ahora mismo se encuentra desequilibrando por la parte alta del BIPOC. El sentimiento para mí, semanal, gráfico diario, sigue siendo alcista. ¿Por qué? Por lo que digo, porque viene de rechazar por abajo, ¿vale? Viene de rechazar por abajo y viene de desarrollar un par de muestras de fortaleza muy interesantes, que han logrado reingresar el precio a la zona del valor, ¿vale? E incluso ya posicionarse por encima del BIPOC, que sería quien determinara pues ese control definitivo entre compradores y vendedores, ¿vale? Vale, este análisis. Ahora, ¿qué queremos hacer? ¿Comprar o vender? Pues yo, bajo lo que estamos analizando, querría comprar. ¿Por qué? Porque tengo esta muestra de fortaleza por abajo, ¿vale? De sacudida, y estas dos muestras de fortaleza más evidentes, que en este caso reingresan el precio a la zona de valor, ¿vale? Quiero comprar. ¿Dónde vamos a comprar? ¿Vale? Esa es la segunda pata, segundo checklist que debemos tener en cuenta. Pues si nos encontramos en este punto, pues igual que el precio ha desarrollado estos movimientos, ¿vale? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Es descabellado pensar que puede hacer algún tipo de retroceso, ¿vale? A esta zona y desde aquí buscar un nuevo impulso. Un poco en base a lo que viene haciendo el precio, para que veáis la importancia de conceptos súper sencillos que nos pueden ayudar muchas veces a plantear escenarios. Pues si veo que el precio está desarrollando impulsos y retrocesos, con esa dinámica, con esa naturaleza, ¿vale? Pues no está nada fuera de lugar que encima ese retroceso pues vaya a buscar una antigua zona de valor y a partir de ahí pues a lo mejor nos ofrece una buena oportunidad operativa en largos, ¿vale? Para ir a buscar en primer lugar ese value area high del perfil, ¿vale? La zona alta del valor y en segundo lugar pues bueno, estos son los máximos más a la izquierda que tenemos relevantes. Vale. ¿Cómo se llama el indicador de volumen lateral? Pues es un indicador, se llama volume profile, en este caso tiene
tiene una naturaleza dinámica que lo que hace es representar los datos del volumen negociado en lo que aparece sobre el gráfico. Por eso varía, ¿vale? Ahora va a variar. Si yo amplío, veis que va a variar, ¿vale? Me lo concentra todo en esa parte. Y si tiro más hacia la izquierda, ahora va a aparecer por arriba el otro nodo de volumen, ¿vale? ¿Esto por qué sucede? Porque este gráfico, o sea, perdón, esta herramienta, el Volume Profile, de este tipo, del tipo dinámico, lo que hace es representarnos las negociaciones que ha habido dentro del gráfico, ¿vale? Desde este punto hasta este punto, por niveles de precio horizontales, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta protuberancia es el volumen, esto es todo este volumen, dijéramos, ¿vale? Es todo este volumen visto desde un punto de vista horizontal, ¿vale? Y esta zona de aquí, esos picos y valles, corresponde con todo el volumen que se ha operado en esta antigua zona de negociación, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. Sí que os recomiendo que profundicéis un poco en todo lo que tiene que ver con Volume Profile, la información que nos ofrece, ya que es una herramienta para mí fundamental porque es la única objetiva, ¿vale?, que tenemos, o de las pocas herramientas objetivas que nos ayudan realmente y que nos ofrecen realmente información valiosa a la hora de analizar. Vale, vamos a revisar Dogecoin. Doge USDT. Doge Tethers. Vale, pues perdón. Pues uno de los grandes problemas de las criptomonedas, ¿no? Como comentaba al principio, esa falta de liquidez, ¿vale? Esa falta de liquidez lo que nos lleva es eh, que al final se convierten en activos que son susceptibles de ser manipulados, ¿vale? Eso quiere decir pues que entiéndase gente por grandes operadores, pero con no una gran capacidad, ¿vale? No con un gran capital, tienen la capacidad suficiente de mover el precio, ¿vale? Entonces es un activo que no opera en gran volumen porque se evidencia por las mechas que tiene, ¿vale? Es una falta evidente de liquidez. Entonces yo particularmente este tipo de activos directamente los desecharía. Igual que desecharía antiguamente los otros activos, el otro activo que he comentado que iba así, ¿vale? Pues vamos a dejar que haga algo antes de empezar a valorar alguna oportunidad en compra. Este yo lo desecharía por eso mismo, porque para mí no me cumple con una de los requerimientos vitales, esenciales, ¿vale? Que es que tenga la suficiente liquidez, ¿vale? Que se negocie un número de contratos susceptible de no hacer que un agente, ¿vale? Por muy grande que sea, tenga la capacidad de mover el precio a su antojo. Entonces, bueno, de ese punto de vista, pues vale, yo no lo operaría, pero le podemos echar un vistazo. Vamos a ver si bajamos de marco temporal. No es una estructura muy clara y es un ejemplo bueno pues para ver en qué nos puede ayudar el perfil de volumen. Cuando las estructuras no son claras, en plan de el Valle Inclimas está aquí o está aquí. Este es el Selling Climas o este es el Valle Inclimas y la R. Entonces, eso al final. Y pasamos un poco a comentar la batalla que tenemos contra las etiquetas. Las etiquetas no son importantes. Al final la metodología las tiene que utilizar un poco para parametrizar todos los eventos y todas las acciones que hay detrás de ellas. Pero la clave es eso, entender lo que pasa detrás de ellas, ¿vale? No entender que esto es el clima, es un R, un ST, y ya está, y con eso me quedo. No. O sea, ¿qué tienes que entender? Porque el mercado pasa de un estado tendencial a un estado de lateralización, ¿vale? Que si antes era evidente el control comprador, ahora ya empieza de nuevo una nueva batalla en la que no sabemos hacia dónde desequilibrará, si hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Entonces, la etiqueta en sí no nos vale para nada. Lo que nos vale para algo es entender lo que subyace detrás de ella, ¿vale? Y cuando no hay nada evidente,
ni estructuralmente en los movimientos del precio, pues nos es muy útil empezar a analizar esta información que nos ofrece el perfil de volumen, con sus datos más relevantes, obviamente, la zona del BIPOC, que es esa línea roja que vemos por ahí, ¿vale? Y las zonas alta y baja del valor, ¿vale? La parte media, que corresponde con el 70% del volumen operado, lo que nos sugiere es que hay un equilibrio total entre compradores y vendedores. Entonces, mientras el precio se mantenga en esta zona, ¿vale? Resulta poco atractivo plantear escenarios, ni tanto de compra como de venta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay un total equilibrio. Porque pueden aparecer compradores por abajo, vendedores por arriba, ¿vale? Y por eso el precio rota continuamente entre esas áreas. Cuando está así, que es lo más sensato, pues esperar a que desequilibre, pero de forma efectiva, ¿vale? No como esta vela de aquí, que desequilibra y revuelve, ¿vale? Y reingresa a la antigua zona de valor. Eso no es nada interesante. Lo interesante es que desequilibre, que se mantenga. Es una de las huellas que siempre exigimos a la hora de valorar, comprar en esa situación de potencial Jackie Weck, ¿vale? A ver si podemos ampliar esto un poco más. Aquí, por ejemplo, si trabajamos esta estructura, ¿vale? Con todos los equilibrios y desequilibrios que podemos observar, para mí lo interesante, ¿dónde estaría? Pues que el precio abandone esta zona de equilibrio, ¿vale? Que la abandone y que no sea capaz de volver a reingresar. Es la primera huella que para mí me va a suponer un cambio de sesgo direccional importante a la hora de favorecer la continuación alcista, ¿vale? Que este desequilibrio, perdón, sea aceptado, ¿vale? Para continuaciones. Todo lo que no sea eso, en ese punto yo no puedo comprar, ¿vale? Eh, Obviamente sesgado por el conocimiento que nos ofrece y ese mapa de ruta que nos ofrece la metodología web, ¿no? Todo lo que sea que el precio se mantenga dentro de esto, yo no puedo comprar, ¿vale? A no ser que el precio venga de hacer algo tal que así. Podría esperar algún tipo de test a esta zona, ¿vale? Situación de potencial sprint y test para buscar este movimiento alcista. Pero ya arriba del todo donde estamos, ¿vale? Que estamos encarando zona de máximos previos, ahí no se compra, ¿vale? Ahí no se compra. Tenemos que esperar ya necesariamente a una ruptura efectiva de la zona, que el precio se quede por arriba, que no reingrese, para ahí sí valorar compras. ¿Qué más? Eurodólar ya lo hemos visto. Si tuvieras que dar un top 5 de criptos que cumplan con la volatilidad necesaria, además de TC y Ethereum, ¿cuál recomendarías seguir? Pues no te voy a recomendar ninguna porque yo no soy especialista en el mundo cripto y no tengo valoración al respecto. Si acaso te recomiendo seguir a mis compañeros de Asia Global Trading, ¿vale? Que sí que tienen mucho más control de todo lo que tiene que ver el mundo cripto. Para mí la mejor comunidad que hay de habla hispana en este momento sobre esa materia, que aúna estos conceptos, ya creo que hay alguno por aquí que los sigue también, de estructuras, volume profile, order flow, etcétera, 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 y que colaboro con ellos, obviamente. Así que el que quiera profundizar en todo el mundo, en el crypto world, que lo siga, ¿vale? Voy a dejar por aquí el nombre. Y bueno, decirme alguna cosa más. Algo que queráis saber, algo que os interese. Ay. La verdad que este tipo de reuniones así de vez en cuando no está nada mal para favorecer esa interacción, ¿no? Entre la comunidad y, y ver, pues bueno, qué pensamientos hay detrás, ¿no? Y en qué os puedo ayudar, obviamente. Eurodólar ya lo acabamos de ver ahora mismo. Y ahora mismo control bajista. Y si no tenéis nada, pues
¿Qué aconsejas a ver para aprender Wyckoff? Pues depende de la capacidad que tengas con respecto a los idiomas, ¿vale? En español hay muy pocos recursos más allá de mis dos libros y el libro de Enrique. No hay gran cosa, en verdad. Cosa que me parece muy curiosa, ¿no? Porque es una metodología que tiene toda la lógica del mundo, que es lo que a mí más me ha llamado o más me atrajo, ¿no? Cuando empecé a estudiarla. Tiene toda la lógica del mundo y que haya tan poca gente que divulgue conocimiento sobre ella o que la estudie, ¿no? Pues, o por lo menos yo no la he encontrado. Sí es verdad que en otros idiomas pues sí está mucho más extendido, ¿no? Esa cultura de las enseñanzas de Richard Wyckoff. Entonces en español, pues más allá de mis dos libros y del de Enrique, como digo, la Academia de Asia Global Trading, poco más, en verdad. Que yo conozca, ¿eh? Y en inglés sí que hay bastante más recursos, muy buenos, pero a grandes rasgos no hay un gran contenido sobre Wyckoff. Y por eso yo creo que quizás ha sido en inglés. Es que en inglés no hay un gran contenido, más allá de la academia también de Wyckoff Analytics de Roman Bogomazov, que es un poco la figura más principal, ¿no? Y que se ha hecho de referencia a nivel mundial casi. Más allá de eso, mmm, antiguamente pues bueno, teníamos a Hank Pruden, tenemos a Bruce Fraser también, pero ya os digo, es que los libros también, la literatura de todo lo que tiene que ver con Wyckoff en inglés, que yo me he leído prácticamente todo, son como muy antiguos también. Faltaba darle ese toque más moderno, ¿no? Que es un poco la tarea o toda la investigación que he hecho yo ha ido en torno a eso, ¿no? A dar un poquito más de vidilla desde el punto de vista de los mercados de hoy. Y por eso yo creo que ha gustado los libros, ¿no? Que están gustando, porque le da un toque mucho más atractivo de ese punto de vista. De que siguen manteniendo esa sensatez, ¿no? De todo lo que aportan los estudios originales y de todos los divulgadores que han seguido con la leyenda de Wyckoff. Y además, pues lo aterriza, ¿no? En los mercados de hoy, que es que han cambiado muchísimo. Entonces, seguir manteniendo visiones del el creador de mercado o de esa mano, el tío del puro, que una sola persona, agente, que es capaz de mover el precio, el SP500 o cualquier activo realmente líquido, eso es imposible. Eso hace 80 años, pues sí, pero hoy en día es imposible. Hay que actualizarse. Y esta, al igual que todas las otras metodologías, pues se actualiza desde ese punto de vista. Aparecen divulgadores que tienen una mentalidad mucho más moderna, que se apoyan de estudios mucho más modernos, ¿vale? Como en este caso, yo quiero hacer referencia a la hipótesis de los mercados adaptativos, que prácticamente no hay nada de bibliografía y de referencia a ello, de un doctor estadounidense, Andrew Blob, y que explica muy bien y que para mí es la piedra angular de lo que entendemos de todo lo que rodea la filosofía de la metodología Wyckoff en general y de todo lo que tiene que ver también eh, con el Option Market Theory, ¿vale? Con la teoría de la subasta, de que todos los agentes del mercado interaccionen entre sí, que las decisiones de uno, las valoraciones de uno, también van a influir en las decisiones y valoraciones de otro, ¿vale? Entonces, esa interacción continua, ¿vale? Que nos hace cambiar de valoraciones, ¿vale? Se ven reflejadas finalmente sobre el precio. Entonces, obviamente lo que haga un gran operador va a influir también en las futuras decisiones de otros operadores. Y esas decisiones van a influir al mismo tiempo sobre las decisiones de otros. Y es todo un compendio de decisiones que están condicionadas unas con otras, lo que al final nos hace tan imposible entender un poco lo que es este ecosistema de trading, ¿vale? Y nos hace tomarlo todo como un entorno de total incertidumbre, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Todo el tema más teórico es muy interesante. Eres un FTMO trader. No tengo ni idea qué es un FTMO trader. Acción grupos Argos. No sé lo que es.
Si me decís el ticker, vemos lo que queráis. Pep, no sé si es un ticker, ¿verdad? Vamos a ver. PepsiCo. PepsiCo. Pues estas son las que hay que comprar al final. Si es que no hay que... ¿Para qué te vas a acciones que hacen esto y que están aquí abajo del todo? Pues alguna te saldrá bien, pero lo más complicado es acertar con esas. ¿No os parece más sensato? Yo le digo a mi sobrino, ¿esto qué puede ser que haga? ¿Subir o bajar? Y él ve este punto y este punto y los une visualmente y dice, hostia, pues esto tiene que subir, macho. No sé cuándo, no sé tal, pero esto lo más sensato que es que si se sigue comportando igual que se ha comportado hasta ahora, ¿vale? Desde todos estos años atrás, lo más normal es que suba. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Y dice, vale, si lo más normal es esto, haciendo esta idiotez de análisis para que lo entendamos, pues vamos a buscar dónde me puedo incorporar yo en largo, ¿vale? Es un poco la visión que trato de divulgar. Y en el más corto plazo, voy a cambiar la semana. En el más corto plazo, como la estructura no es todo lo sana que nos gustaría o identificable con esos eventos ideales, esas estructuras del libro, al final, ¿vale? Y se vuelve a poner de manifiesto para mí lo que es la importancia de la información que nos ofrece todo lo que tiene que ver con esas estructuras. Al final, ¿con qué nos quedamos? Con la zona de valor. Que la zona de valor nos identifican aquella zona donde los grandes operadores han intervenido, ¿vale? Han entrado al mercado, que son ¿vale? Que son estas protuberancias, esos picos, ¿vale? Y haciendo análisis totalmente absurdos, pero un poco para que entendáis la facilidad a la hora de hacer un análisis sencillo, ¿eh? El precio por encima de esta zona de volumen, ¿vale? De aquí ya puedes ver que si Buying Clima es el RLST, no sé qué, me da igual, si es que al final lo que va a determinar todo es el volumen operado, ¿vale? El precio por encima, pues a mí la primera valoración que voy a hacer es que está en control, en este caso los compradores, que el mercado está en control de los compradores, ¿vale? A partir de ahí, ya te están diciendo la primera pregunta, que es ¿qué quieres hacer? Pues hemos visto que del punto A al punto B era alcista, pues quiero comprar. Y ahora veo que en el más corto plazo nos encontramos por encima de esta zona de volumen, que nos sugiere quién probablemente o quién es más probable que tenga el control de mercado en ese momento. Joder, pues si del punto A al punto B quiero comprar y ahora también en más corto plazo veo que la zona de volumen está por debajo del precio, pues también quiero comprar, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar. ¿Dónde voy a comprar? Parece sensato que esperemos algún tipo de retroceso para comprar. ¿Veis que no compramos nunca por momentum? No compramos nunca por momentum, ¿por qué? Porque puede tratarse de un movimiento de falsa ruptura y caer, ¿vale? Por eso necesitamos que cada acción de mercado sea confirmada o rechazada por la posterior, por la subsiguiente reacción del propio mercado. Si esto es un movimiento de desequilibrio de esta zona de equilibrio, ¿vale? El precio se va a mantener y va a continuar, ¿vale? Si por el contrario es una trampa de mercado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo más probable es que reingrese. Y como no podemos saber qué es lo que va a pasar, tenemos que guiarnos por el planteamiento de escenarios. Y nuestro planteamiento pasaría por realizar algún tipo de test, ¿vale? Sobre la zona, para a partir de ahí, pues ir a atacar esa zona de máximos. Ese es el escenario que yo, de forma rápida, pues haría. El escenario a la inversa, si quiero favorecer la venta, pues necesariamente para mí tiene que volver a cotizar por esta zona de equilibrio, ¿vale? Tendría que dejar esto como un rechazo y en este punto, pues en ese punto
¿vale? Tras ver esto ya como un rechazo, valoraría la opción de algún tipo de test para caer. Es un poco... El planteamiento que hacemos siempre es en plan... si el precio hace esto, yo voy a hacer lo otro, ¿vale? Es totalmente defensivo y reactivo. Si el precio hace esto, yo voy a hacer lo otro. Y siempre tenemos diferentes, obviamente, escenarios en cuenta. Y estamos preparados para todo. Yo puedo mantener un escenario en compra aquí, ¿vale? Si el precio me deja aquí una entrada, ya sea una estructura menor, ya sea una vela gatillo importante en este gráfico semanal, ¿vale? Sea lo que sea, voy a valorar compras. Pero, ¿vale? En caso de que el precio me reingrese fuerte, yo ahora voy a estar esperando totalmente lo opuesto, que es algún tipo de test, ¿vale? En esa zona para buscar continuaciones bajistas. Para que veáis un poco el razonamiento. ¿Y cómo nos ayudamos con la zona del perfil de volumen? Con esto mismo, ¿vale? Volumen negociado, esto es volumen, esto es interés, participación de los grandes profesionales. Precio por arriba, joder, pues es absurdo pensar que pueden que tenga control los compradores, ¿vale? Precio por abajo, pues es absurdo pensar que se trata todo de una distribución para caer, ¿vale? Que todo este volumen sea distributivo, la mayor parte del volumen. Un poco para que veáis el razonamiento que hacemos. ¿Qué más? ¿Estás en corto? Bueno, pues suerte. Grupo Argos. Voy a buscarlo así, pero no sé si aparecerá. A lo mejor en Argos. Argo Group. Entiendo que es esta. Grupo Argos completo. ¿Qué ha pasado por ahí? Grupo... Grupo Argos completo. Vale. Que no me deja verla porque no tengo algún... se requiere algún plan en particular. Entonces esa no me deja verla. Es colombiana. Faltan algunos acuerdos de mercado que deben complementarse para poder obtener los datos de Grupo Argos. Por favor, completar sección. Bueno, para la próxima lo hacemos. ¿Qué más, chicos? Aquí tengo algunas de las que yo opero, que estoy comprado. Como Cameco, el que me haya seguido, pues está un poco cansino nuevo con Cameco, pero es que representa muy bien todo lo que buscamos, ¿no? Esa parada de ese movimiento tendencia al bajista, la lateralización y lo clave que es la sacudida y la muestra de fortaleza, ¿vale? Eso ya tiene todo, nos dice muchísimo. Y luego, para que veáis la importancia de estas zonas de volumen, ¿no? Zona de equilibrio, tras la sacudida reingresa a la zona de valor, ¿vale? Y hace un test al value area low. Hace un test que al mismo tiempo corresponde con una estructura menor, ¿vale? Que la podemos ver aquí. Sprint, potencial sprint, en función de test de este sprint mayor. Esta es la importancia del contexto, ¿vale? Donde estructuras menores, como es esta, encaja dentro de estructuras mayores. Potencial sprint de una estructura menor, ¿vale? Función, si queréis, de LPS de esta estructura mayor para generar nuevos equilibrios, ¿vale? Esta es muy educativa, es muy buena. Y cómo coincide ese potencial sprint menor con esa zona de alta negociación. En los test, pues puedes ponerlo en dos zonas, por ejemplo, independientemente del marco temporal,
Si este es el test de este sprint, puedes ponerlo en primer lugar. Es que hay tantas posibilidades. Es que el test lo puede hacer o bien una vela, ¿vale? Igual que ha hecho esto, puede llegar aquí y te hace dos velas, ¿vale? En ese caso puedes poner la entrada a la ruptura por arriba y el test, esta sería la primera opción, ¿vale? Por abajo de esa configuración de velas que nos da el gatillo, la opción 2 sería mínimos, ¿vale? Es como así a grosso modo puedes valorar el poner los stop loss con esos tests. Otra opción, pues bueno, si te deja una estructura menor, pues en mínimo de esta estructura menor, ¿vale? Esto ya es un poco más complejo porque estaríamos trabajando esa entrada. Fijaos que pueden ser operaciones muy jugosas, muy rentables, porque tendrías en este caso a lo mejor una entrada por ahí y un stop loss por ahí, ¿vale? Tendrías una entrada de una estructura menor, ¿vale? Buscando targets, buscando objetivos de una estructura mayor. Primera zona de gestión, obviamente, TP1, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, incluso tampoco estaría de más ver algo tal que así. Algún movimiento de salida y un TP2 por ahí más arriba. Eso es un poco el razonamiento que podemos hacer. HT, GM. Bueno, no es que guste mucho, ¿no? A priori. Si bien es cierto que llama la atención, pues bueno, todo el volumen, ¿no? Que se ha operado en esa zona. Significativo de un posible suelo, puede ser, no lo sabemos, ¿vale? Vamos a ver en profundidad de qué se trata, o si hay alguna huella. Yo particularmente, pues no me metería en este tipo de... Que cuando el mercado hace esto, cuando algo pasa de valer 80 a valer 5, es que es por algo, ¿sabéis? Y queremos darle la vuelta a todo esto. Una cosa es que haya pasado algo que temporalmente haga cambiar la valoración de los agentes que los agentes hacen. Se me ha ido la cámara. Bueno, que los agentes hacen sobre un activo en particular. Pero algo que pasa de 85 no es algo temporal, ¿vale? O sea, es que ha cambiado muchísimo el sentimiento, ¿vale? Las valoraciones que se hace sobre eso. Vale 5, pero ¿y que no te dice que pueda seguir bajando? ¿Vale? Que deje todo esto con una redistribución y que siga bajando a cero. Porque vemos ejemplos todos los días de compañías que valen cero. ¿Vale? Entonces, yo qué sé. No es una cosa que yo pondría el foco ahí, ¿vale? Independientemente de eso, pues bueno, la estructura tampoco es clara. Entonces nos vamos a ver lo que nos dice en la zona de volumen. Y por ahí lo que vemos es que, pues vale, el equilibrio lo tenemos aquí, ¿vale? Y estamos en mitad del rango. Es que aquí se puede pegar así, todo el tiempo que quiera. Entonces, pues teniendo eso en cuenta, vas a proponer un escenario en esta estructura. Pues se me hace muy difícil. ¿Por qué? Porque puedes comprar aquí, pero es que a lo mejor baja a visitar de nuevo esto, te salta el stop, ¿vale? O llega aquí, sacude por arriba y sigue bajando. A lo que voy es que en esta zona de equilibrio no hay nada claro, no hay nada que esté determinado, ¿vale? No hay ningún control evidenciado por parte de compradores o vendedores. Entonces yo esto directamente lo desecharía. ¿Cuándo empezaría a poner la atención? Pues si veo que efectivamente abandona esta zona de equilibrio, ¿vale? En este punto, si me abandona la zona de equilibrio, la voy a tratar como control alcista y ya voy a estar pendiente de buscar posibles zonas de compras para favorecer esa continuación alcista. Sí, para un recorrido corto hasta los 9, ¿vale? Pero ya te digo, estructuralmente, igual que sube, puede bajar, ¿sabes? Los 9 lo tenemos aquí.
o sea, es que no le veo razonamiento. Vale, no le veo. O sea, en esta estructura, gráfico semanal, y yo te digo que puede llegar a 9 igual que puede hacer así. Porque ahora mismo está en total equilibrio. En todo esto, ¿vale? No sé si queda alguien por ahí. En cualquier caso, pues nada, me despido de todo. Gracias por haber venido. Y nada, nos vemos si queréis en las siguientes reuniones, ¿vale? Un saludo a todos y hasta la próxima.